a cada uno de los que en esta mañana nos hemos congregado a buscar del rostro del Señor, a tener mayor intimidad con Dios, de poder buscar y aprender más de Dios. Amén. Quiero invitarlo a abrir sus Biblias en el libro de Esdras, capítulo 8, verso 21. Esdras, capítulo 8, verso 21. Mientras usted lo busca, quiero decirle que hoy nos hemos reunido como congregación con un propósito específico, que es buscar el rostro de Dios a través del ayuno, que es el que estamos realizando varios de los hermanos que estamos hoy y hermanas, para fortalecer nuestras familias. El ayuno, como decía nuestra pastora en la mañana, es una herramienta espiritual poderosa, que normalmente a veces nosotros lo limitamos a la simple abstenencia de alimentos. El profeta Isaías nos enseña que el ayuno que agrada a Dios debe impactar cómo vivimos, cómo tratamos a los demás y cómo administramos lo que Él nos da. Sin embargo, el ritmo de vida actual que cada uno de nosotros vivimos, lleno de tecnología y distracciones, y es como algo contradictorio porque cuando hablamos de la tecnología vino a facilitarnos la vida. La pastora decía que antiguamente, no sé si se recuerdan, en la mañana nos contaba, ella decía que antiguamente, Giovanni también nos decía que antiguamente era más difícil la vida, era un poco más complicada, no teníamos lo que teníamos hoy. Pero lo que hoy tenemos nos roba nuestro recurso más valioso que usted y yo tenemos y que no es plata, no es sus posesiones que tiene, pero la tecnología de hoy, las distracciones nos roban lo que usted y yo tenemos, que es nuestro recurso más valioso, y es el tiempo. Haciendo que nuestra relación con Dios se enfríe día tras día, produciendo que las familias, nuestras familias, se debiliten, no por falta de amor, como algunos pueden pensar. Las familias no se debilitan por falta de amor porque pueden tener amor, sino que es por tener falta de tiempo de calidad juntos y aún más con Dios. Quiero invitarlo a leer lo que hace Esdras en un momento difícil de su vida. Nos va a hablar de su fe, la protección de la familia y la total dependencia de Dios. Esdras capítulo 8, versículo 1 dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Amén. Tome su asiento. Ahí en la pantalla usted ve la versión lenguaje sencillo que dice: después de esto nos reunimos junto al río de Ahava y allí mismo ordené que hiciéramos un ayuno para humillarnos ante nuestro Dios y así pedirle que protegiera nuestras familias y pertenencias durante el regreso a Jerusalén. Vamos a ver el contexto histórico en que se desarrolla este pasaje bíblico. El primero es el tiempo de 70 años que nos muestra ahí que Esdras se encontraba a punto de emprender un viaje peligroso con el pueblo de Israel, que había estado cautivo en Babilonia durante 70 años. El imperio persa conquistó a Babilonia y el rey Artajerjes le da permiso a Esdras para liderar un segundo grupo de judíos de regreso a Jerusalén. Y esto es importante porque nos indica que el pueblo estaba cautivo y ellos iban a regresar a Jerusalén a reedificar.
nosotros estábamos cautivos, estábamos presos, estábamos oprimidos, nos gobernaba el pecado, pero en Cristo nos dio libertad. Esdras regresa con personas que eran las que estaban ahí, con quienes regresa con personas que entre hombres, mujeres y niños, pero junto al río Ahava se detiene para preparar el retorno. El viaje desde Babilonia hasta Jerusalén era de aproximadamente 1.400 kilómetros y tomaría en ese tiempo unos 4 meses a pie. Lo que hoy usted y yo recorremos en 14 o 15 horas, 1.400 kilómetros en vehículo. En avión son aproximadamente 2 horas. En ese tiempo era 4 horas el tiempo que ellos se iban a demorar de ir a Babilonia hacia Jerusalén. Pero eso no les importaba. Ellos lo iban a realizar. Ellos se iban a tomar ese tiempo para poder viajar hacia el lugar donde ellos querían adorar, servir, glorificar, exaltar el nombre de nuestro buen Señor. Y esto es importante porque el camino estaba lleno de peligros, terrenos hostiles, desierto y sobre todo bandidos y saqueadores que acechaban a aquellos viajeros. Pero lo que ellos querían hacer era adorar a Dios porque en Babilonia durante 70 años que estuvieron cautivos no pudieron adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ellos querían tomar todo ese tiempo de traslado para poder exaltar a este Dios maravilloso. ¿Y por qué es tan importante? Porque el tiempo casi nosotros no nos damos el tiempo para poder adorar y bendecir el nombre del Señor. ¿Qué llevaba consigo Esdras? Esdras llevaba consigo una inmensa cantidad de riquezas, oro, plata y utensilios sagrados que el rey y el pueblo habían donado para el templo de Dios en Jerusalén. Y esto es maravilloso, amados. El pueblo de Israel sale del cautiverio, sale a adorar a Dios, y cuando va a salir, el rey de Persia, Artajerjes, que había dominado toda la región, va y le dice a Esdras, ¿qué es lo que quieres? Y le da una carta para que por los pueblos que ellos pasaran, todo el pueblo le diera ofrendas y sacrificios para poder ir a adorar al Dios único. Y Artajerjes, dice la Escritura, que reconoce al verdadero y único Dios que Esdras con aquellos hombres iba a ir a adorar. Pero Esdras, ¿y por qué era tan peligroso? Porque Esdras había negado a pedirle al rey una escolta militar. ¿Y por qué se negó a pedir esta escolta militar? Porque previamente le había dicho al rey persa. Esdras le declara al rey lo siguiente, y anotémoslo y grabémoslo en nuestro corazón y en nuestra mente. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esdras le declara al rey de Persia, le dice al rey Artajerjes, le dice, ¿sabes qué, rey? La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Hoy en la mañana había un grupo que estaba buscando del Señor. Hoy en la mañana había un grupo que se negó a comer, que se negó a poder hacer lo que normalmente hace para buscar el rostro de Dios. Hoy ustedes se negaron de estar descansando o durmiendo hasta más tarde para buscar el rostro de nuestro buen Señor. Más su poder, le dice Esdras a Artajerjes, y su furor contra todos los que le abandonan. Esdras conoció, vivió, padeció lo que era vivir en el cautiverio, vivir que su nación, vivir que el amor que tenía por Jerusalén estaban siendo prisioneros y estaban en cautiverio.
Vivió lo que el pueblo de Israel había hecho de abandonar a su Dios. Y por eso estuvieron 70 años ahí. Pero Esdras, dice la Escritura, que sintió vergüenza de pedir soldados y jinetes para protegerlos de los enemigos en el camino. ¿Podría haberlo hecho? Sí. Podría haberle dicho al Tajerje, mira, llévanos porque tú sabes que el camino hay bandidos, hay ladrones, nos van a quitar aquellas cosas que el mismo pueblo nos ha dado, que tú nos has entregado, que tus consejeros nos dieron para ir a adorar a Dios. Pero él dijo que no. Le daba vergüenza pedir eso, porque sentía que eso se contradecía con su testimonio. Se contradecía con lo que él había declarado. Si ellos buscaban a Dios, no tenían por qué ir a golpear puertas para que les ayudara a otra nación, para llegar bien, porque Esdras sabía en el Dios que confiaba. Esdras sabía que confiaba en el Dios Todopoderoso y sabía que Dios lo iba a demostrar. ¿Qué hizo Esdras antes de continuar, de dar el paso? La siguiente. ¿Qué hizo Esdras antes de continuar? Ante el peligro, su respuesta fue espiritual, no de estrategia humana. Convocó a ayuno. Él entendió que no importaba cuánta estrategia tuviera para administrar su viaje o sus recursos. Si Dios no iba adelante, todo sería en vano. Hoy nuestro trabajo y deber es levantar y sostener a nuestras familias en un mundo que constantemente intenta dividirlas. Y para fortalecerlas, nuestra casa, primero debemos fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra relación con el creador de la casa, y Esdras lo hizo en 3 maneras. 1. El ayuno. El ayuno nos conecta a la fuente, que es nuestro Dios. Nuestra relación con Dios es algo que siempre debemos cultivar antes de ser esposos, esposas, padres o hijos. Nunca debemos olvidarnos que usted y yo somos hijos de Dios. Por eso nosotros debemos cultivar nuestra relación con Dios. La salud de nuestra familia siempre será un reflejo directo de la salud de nuestra comunión con Dios. Cuando nuestra familia está bien, cuando nuestra familia, a pesar de las dificultades que puedan existir, de los problemas o los sinsabores que podamos estar viviendo, va a reflejar la calma y la tranquilidad, la pasividad, la confiabilidad en Dios cuando mi relación con Dios es buena. Cuando yo no tengo relación con Dios, cuando yo no converso con Dios, cuando yo no confío en Dios, cuando yo no hago lo que Dios quiere, mi relación familiar va a ser pésima, va a ser mala, porque no estoy sostenido a quien debo estar sostenido, porque estoy luchando con mis fuerzas, porque estoy luchando con mi pensamiento humano y no con el pensamiento que Dios quiere poner en nuestras familias. Esdras dijo que el propósito del ayuno era afligirnos, que era humillarnos delante de nuestro Dios. El ayuno rompe nuestro orgullo. Nos hace reconocer ante el Señor que en nuestras propias fuerzas no podemos sostener nuestro matrimonio. No podemos guiar a nuestros hijos y no podemos administrar ni siquiera nuestro tiempo bien. Cuando usted y yo no tenemos relación con Dios, no tenemos esa intimidad con Dios, queremos matrimonios sólidos, pero muchas veces nos buscamos de ese Dios maravilloso. A veces no sabemos cómo educar a nuestros hijos, cómo está nuestra comunión con Dios, porque Dios nos enseñará. El ayuno limpia
nuestra comunicación con Dios, nos da la sensibilidad para escuchar sus instrucciones para nuestro hogar. Cada vez que usted piensa, y la Escritura me encanta porque nos enseña cómo poder educar, cómo poder hacer. Por eso Esdras lo primero que hace, la primera acción, la primera manera en que él, cuando se detiene, manda a ayunar, manda a orar, manda a buscar el rostro del Señor. Lo segundo que busca, o la segunda manera que tiene Esdras, es la protección. Es buscar la cobertura directa del Señor, en lugar de confiar en sus propias fuerzas humanas. Dios debe ser el centro de nuestro hogar. Esto fortalece inmediatamente a nuestra familia, ya que la familia no es una invención humana, como algunas personas pueden creer. La familia es el diseño divino para la sociedad y para el mundo entero. Es la familia lo que el enemigo quiere destruir, porque familias destruidas son niños destruidos, son hogares destruidos, sociedad destruida, países destruidos. Pero cuando la familia es unida, cuando la familia está en la voluntad del Señor, son sociedades, comunidades, son comunas unidas, fortalecidas en el Señor. Eclesiastés nos habla del cordón de 3 dobleces. Normalmente es el pasaje que muchos de nosotros utilizamos cuando casamos a alguien. Un matrimonio, una familia sostenida solo por el esfuerzo humano, que son los 2 dobleces que nos muestra la Escritura, es frágil ante la crisis. Se puede romper con facilidad. Cuando cada uno de nosotros luchamos por nuestros propios, incluso en la familia a veces luchamos, vamos por separados como esposos, luchando creyendo que estamos haciendo las cosas bien. Y por más que luchamos, el otro a veces dobla para el otro lado y no nos ponemos de acuerdo. Pero cuando utilizamos el tercer doblez, que es Dios, cuando el Espíritu Santo es el centro de nuestras decisiones, del manejo del tiempo, de los recursos de la casa, la familia se vuelve inquebrantable. ¿Sabe lo que significa inquebrantable? Es algo que no se puede romper. Cuando Cristo es el centro de nuestra familia, cuando Cristo es el centro de nuestro hogar, el centro de nuestro matrimonio, se vuelve una familia inquebrantable. Esto no significa que no van a haber problemas. Esto no significa que a lo mejor no van a haber puntos de vista distintos dentro del matrimonio, del esposo o de la esposa. Esto significa que a pesar de los puntos de vista distintos, a lo mejor de pensar distinto o diferente que mi esposa o que mi esposo, Cristo es el centro y lo que vamos a realizar y hacer, Cristo es el que saldrá ganando en la postura de Él, no en la nuestra. Porque no es una lucha de egos, no es una lucha de intereses, es querer hacer el propósito de Dios en nuestro matrimonio, que Cristo se glorifique en nuestra familia. Orar juntos es estar juntos. El ayuno debe traducirse en un altar familiar. La mejor forma de fortalecer los lazos en casa es cuando la familia aprende a pedir perdón y a buscar el rostro de Dios en unidad. Si hay algo que es difícil, es a veces pedir perdón. Giovanni nos decía en la mañana que si hay algo que es complicado y que a veces al ser humano no le gusta y que más de alguna vez usted y yo a veces lo reflejamos, lo tenemos, es que muchas veces cuando nos dicen las cosas no nos gustan, no nos agradan. Cuando se nos encaran las verdades que nosotros tenemos o los errores que nosotros hacemos, no nos gusta que se nos digan. Y levantamos una muralla, un muro. Y a veces nos respondamos la misma, es que tú, y a veces es como un gallito que engana.
y sacamos y nos recordamos de cosas que se hicieron mucho antes, en el pasado o anteriormente, y las volvemos a la discusión. Y ahí nos damos cuenta que a veces no hemos perdonado los errores anteriores. Por eso les digo que si hay algo que cuesta en la familia, es a perdonar y buscar el rostro de Dios en unidad. Cada uno de nosotros a veces, no digo que usted no busque al Señor, pero a veces lo hacemos de forma separada. No lo hacemos juntos. Y yo soy uno de los primeros que, porque yo busco a Dios, mi esposa busca a Dios, pero a veces no lo hacemos juntos. Porque estamos tan sumidos en nuestros propios quehaceres que no nos damos el tiempo a veces para poder orar en comunión, para orar en unidad. El ayunar, al ayunar, mire lo que es en familia, lo que sucede cuando usted decide ayunar como familia, como matrimonio. Levantamos un muro de fuego alrededor de nuestra casa. No va a ir usted y a prender fuego alrededor de su casa. Es simbólico. Donde reprendemos toda división, estrés, afán o mala comunicación que el enemigo quiere sembrar en nuestras vidas y hogares. Por eso es tan importante que podamos ayunar como familia, como matrimonios, porque levantamos aquellas armas, aquella muralla alrededor de nuestra casa, donde no dejamos que el enemigo penetre. La tercera acción que Esdras hace en este verso, solicitó un camino derecho y seguro para todo el pueblo. Que eso es el fruto de la búsqueda. Esdras pide un camino derecho para ellos, para sus niños y para sus bienes, en donde nuestra relación con Dios transforma nuestra vida en práctica. Al orar por nuestro matrimonio, nuestros padres, los que son más jóvenes, pedimos sabiduría, que Dios fortalezca el amor, el respeto mutuo y nos enseña a administrar el tiempo de calidad que nos debemos el uno al otro. Podemos estar todo el día en la casa, pero no es de calidad. Las hermanas cocinando, el varón en otras labores en el living. Estamos juntos, pero eso no es de calidad. De calidad es cuando se detienen, conversan. De calidad es cuando yo me preocupo por lo que a ella le sucede, le pasa. Eso es calidad. Cuando ayudo, cuando conversamos. Y no conversamos para pelear, sino para arreglar aquellas diferencias que a veces uno puede tener. Eso es calidad. No, si yo paso todo el día en mi casa. Sí, pero ¿qué pasas? ¿Qué haces? ¿Es de calidad ese tiempo o es solamente un tiempo muerto? Al orar por nuestros niños pedimos que nuestros hijos no se pierdan en los caminos de este mundo. Que Dios los guarde, proteja, ayude y asegure que nuestros hijos caminen bajo la gracia y el propósito de Dios. Al orar por nuestros bienes y recursos y tiempo, la buena administración nace de la dirección de Dios. Al buscarlo en ayuno, Él nos da claridad mental y sabiduría financiera para usar lo que Él nos provee para bendecir nuestro hogar y avanzar en su reino. Ya para finalizar, la siguiente
Él ayunó en el río Ahava. Y quiero que, al no tener protección militar, la única defensa que tenía era espiritual. Por eso Esdras detuvo el campamento. Ya vimos que lo hizo para humillarse, para pedir dirección y para proteger a su familia y sus bienes. Pero hay un detalle hermoso en este pasaje que no podemos pasar por alto, que es donde se detuvieron a ayunar, en el río Ahava. Ahava es la palabra hebrea para amor. No es un sentimiento romántico pasajero, sino un amor activo, incondicional y de entrega. En el afecto eterno y el pacto inquebrantable de Dios con su pueblo y con sus hijos. Cuando ellos se detienen en este lugar, no es simplemente un lugar que pasó desapercibido. Aprender a amar a través del aljaba significa salir de uno mismo, significa entregar tiempo, atención y cuidado para construir relaciones genuinas, primero con Dios y luego con los nuestros. Esdras llevó a su pueblo a humillarse en el río del amor, porque sabía que solo el amor y la misericordia de Dios podían sostener a sus familias en medio del desierto, y el resultado fue la victoria. Amados, cuando tú y yo nos detenemos en este Dios maravilloso, tú y yo tendremos resultados maravillosos, porque Dios estará con nosotros. Esdras 8:23 dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Y el versículo 31 sigue comentando Esdras y dice: y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador del camino. Esdras vivió en su propia carne, en su propia historia, que Dios lo había guardado, que Dios lo había cuidado, que Él dispuso su corazón, y no solo la de su corazón, sino que la de todo su pueblo, para decir: aquí nos detenemos, aquí nos paramos frente a este río Ahava, este río de amor incondicional de Dios. Nos paramos para pedirle, presentamos ayuno, buscamos a Dios, buscamos su dirección, y Él dará la victoria. Amado, ¿qué estamos haciendo para construir nuestras familias y nuestros hogares? Al igual que Esdras, nosotros a diario enfrentamos desafíos en nuestra vida. Intentamos llevar a nuestras familias y nuestros recursos siempre a buen puerto. Economizamos aquí, economizamos allá, nos apretamos el cinturón por uno y otro lado para poder que nos alcance. El mundo exterior es hostil y hay saqueadores espirituales que quieren destruir nuestro hogar y nuestras finanzas. Hemos intentado depender de nuestras propias fuerzas o estrategias humanas, pero en más de una oportunidad hemos fallado y hemos fracasado. Pero hoy, como iglesia, como congregación, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, nos debemos juntar y detener en este río. Hacemos un alto en el río del amor de Dios para ayunar y decirle a Dios que no daremos más un paso sin Él. Quiero invitarte, hermano. Quiero desafiarte, congregación, a que no des más un paso con tus fuerzas.
con tus creencias, sino que quiero desafiarte a que desde hoy en adelante des un paso en el Señor. Pedirle que Él proteja a nuestros niños, que bendiga el fruto de nuestros trabajos y que nos dé la sabiduría para administrar lo que Él nos ha dado. Que este día de ayuno no sea solo un sacrificio físico, no sea un solo dejamos de comer y ver hasta qué hora duro. Y cuando sean las 2, las 3 y a lo mejor se vuelva difícil, decir, hasta aquí nomás, Señor. Que no sea eso. Que sea el inicio de un nuevo tiempo de sabiduría en nuestros hogares. Que cada minuto y cada recurso que Dios ponga en nuestras manos sea utilizado para edificar familias fuertes, unidas y enfocadas en el reino de los cielos. Es lo que necesitamos hoy, tomar compromiso serio, verdadero, en la búsqueda de nuestro Dios. Queremos victoria, queremos bendición, queremos que la mano de Dios esté en nuestras vidas, queremos paz, queremos tranquilidad, queremos dejar la prisa, como decía Giovanni, que muchos de nosotros estamos viviendo. Es tiempo de buscar a este Dios maravilloso. Es tiempo de dejar que Dios gobierne nuestro corazón, nuestra familia, nuestro hogar. Es tiempo que nos sumerjamos en este río Ahava, este río de amor, este río que es de Dios y que es un amor tan grande, inquebrantable para cada uno de nosotros. Es un amor eterno que Dios nos tiene. En ese tiempo ayudó a Esdras y al pueblo que regresó desde Babilonia. Estoy seguro que en este tiempo Dios también bendecirá, protegerá, cuidará, dará sabiduría, dará dirección a aquellos que queramos sumergirnos en este río de amor de Dios y dejar que Dios gobierne nuestra vida. No solo decirlo de los labios, como decía Giovanni, a veces suena muy bonito en la mañana y a veces todo lo proclamamos, pero en la práctica estamos muy alejados de hacerlo. Es tiempo en que nos levantemos, hermanos. Tiempos mejores no vienen. Tiempos mejores no vendrán. Vendrá aún más tecnología que nos seguirán envolviendo y quitando el tiempo que debiéramos dedicar en poder buscar cada vez más el rostro de Dios, gozar y disfrutar con nuestra familia. Por eso les invito en esta mañana a poder negarnos a nosotros mismos, a humillarnos, a buscar a Dios en ayuno y oración. Amén. Póngase de pies.